Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Dios les bendiga grandemente. Estamos el día de hoy continuando con este reto, encendiendo el legado en el libro de los Hechos. Me da gusto saludarte nuevamente. Vamos a estar hoy tratando con el capítulo número 17. Vamos a comenzar el día de hoy y mira, en esta ocasión vamos a analizar cómo continúa la iglesia primitiva llevando las buenas nuevas a diferentes lugares. Cómo es que continúa la palabra de Dios avanzando a pesar de las situaciones tan difíciles y adversas que han pasado los profetas, los apóstoles. Mira, es tremendo que nosotros podamos observar más detenidamente todas las persecuciones, penalidades, cárceles, situaciones difíciles que pasaron. En esta ocasión vemos a Pablo y Silas que se movieron hacia otra dirección. Dice la palabra de Dios que ellos están en este capítulo 17, dice de la siguiente manera, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Pablo seguía compartiendo la palabra en todos los lugares, en todas las sinagogas, en lugares en donde había personas que de verdad tenían la intención de buscar de Dios. Y en ese sentido, pues confesarles y declararles las buenas nuevas, la buena noticia del Evangelio. ¿Sabes? Esto que es el Evangelio quiere decir, la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Y esta buena noticia, yo estoy seguro que tú y yo, que hemos creído en Jesucristo, cada momento queremos ir a compartirla. Y es más, aún cuando recién nos convertimos en nuestro primer amor, seguimos compartiendo esa palabra de bendición, esas buenas nuevas, buenas noticias para todos. No queremos que nadie se quede sin saberlo. Y este era el caso de estos varones piadosos que habían salido a buscar a quienes recibieran. Bien, mira, dice la palabra de Dios que algunos judíos y muchos gentiles en ese lugar creyeron. Pero mira, dice también la palabra, pero también hubo oposición. Siempre va a haber oposición. Sin duda alguna la palabra de Dios llega y causa una gran bendición a muchas personas, pero en muchos otros genera una oposición de aquellos que no están de acuerdo. Sabes, el enemigo no está conforme con que tú y yo sigamos compartiendo de las noticias del Señor. Créeme que hay muchas personas que están su entendimiento cegado, amando poder, pero nosotros debemos seguir buscando la manera, ¿verdad?, de compartir. Cada quien de nosotros tenemos opción de poder decir acepto o no acepto. Esto es como un matrimonio. El Señor no nos forza a nada que no querramos. Mira, dice la palabra de Dios que ellos también pasaron por este lugar llamado Berea, en el cual podemos encontrar que a pesar de que la persecución se había quedado atrás, a pesar de que ellos pensaban que ya los habían dejado en paz, pues no. Dice la palabra de Dios que estuvo caminando Pablo y Silas y que a pesar de ello enviaron y fueron a buscar a otras personas. A pesar de todas hubo muchas personas que se convirtieron al Evangelio, que creyeron en el Señor, y algunos otros que no, y estos empezaron a causar un revuelo también. Los que estaban en la ciudad anterior mandaron a personas para que vinieran aquí a levantar falso testimonio en contra de Pablo y Silas. Muy bien, dice la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo veo en esta situación que la iglesia que está aquí en Berea, más aún que los de Tesalónica, se esforzaban y se esmeraban para escudriñar la palabra, para revisar si lo que Pablo les estaba diciendo era real.
Quiero decirte en esta ocasión, amada iglesia, hermano, tú que estás viendo en cualquier lugar donde estés, que no te dejes confundir si en algún momento la palabra de Dios se te es revelada o compartida de parte de alguien, aún de nosotros mismos. Vayas tú a la Biblia y compruebes qué es lo que se está hablando y que todo está en el contexto que debe estar y que no ha sido modificada. La palabra de Dios es viva y es eficaz, pero hay personas que en ocasiones la diluyen, la cambian, y Dios nos libre de poder llegar a ser una persona de ellas. En esta ocasión, esta iglesia con discernimiento buscaba el entender que la palabra fuera lo acertado, que fuera real, y escudriñaban y buscaban la palabra aún más a fondo. Vemos nosotros que los discípulos seguían compartiendo la palabra. Pablo estuvo moviéndose por muchos lugares, y en uno de ellos, el cual es Atenas, en este lugar vemos cómo los gentiles, o en este caso estas personas de Atenas, tenían muchos dioses, les encantaba la idolatría. Ellos eran unas personas que tenían altares y dioses para una cosa y dioses para otra cosa, y dice la palabra que Pablo estuvo pasando por ese lugar, pero lo llevaron a un lugar especial, a ese lugar el cual ellos llaman el Areópago. En el Areópago se podía compartir cualquier cosa, fuera de tecnologías, fuera de alguna deidad, o fuese de cualquier cosa. A las personas importantes que querían escuchar, ellos les llevaban a este lugar llamado el Areópago. Y Pablo tuvo la oportunidad de compartir en ese lugar a todos los griegos estas palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo, lo que es el Evangelio. Y en una ocasión ellos le empezaron a decir que pues cómo podían saber ellos de a quién se refería o de qué estaba hablando, porque no conocían a ese Dios. Estaban muy interesados porque ellos a la verdad buscaban todo aquello que era novedad, les interesaba mucho, y esta palabra que Pablo traía era una moda en ese lugar. Entonces Pablo les dice y les detiene, les dice: yo veo que son muy religiosos, porque he encontrado en alguno de sus altares un lugar que dice al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, les dice Pablo. Entonces ellos tenían un conocimiento de que había un Dios que no era conocido, un Dios que no tenía una figura y nadie lo había visto así, sino que era el Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. Ellos solamente habían escuchado acerca de ello, pero en ese día Pablo les estaría compartiendo del Dios no conocido, y de ahí viene a surgir esta frase, ¿verdad? De al Dios no conocido, al invisible. Me suena mucho esta frase porque muchas personas dicen: bueno, pero ¿Dios dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo es? O sea, ¿por qué crees en Él si nunca lo has visto? Amada iglesia, nosotros sabemos que por fe creemos en nuestro Señor y confiamos en Él, pero hay personas fuera que no lo saben. Así es que nosotros podemos relatarles esta historia y decirle que los atenienses tenían dioses para una cosa, para otra, diferentes, y tenían también aún un lugar que habían destinado para el Dios no conocido, al Dios que adoramos, el Dios todopoderoso. Pablo y Silas hicieron un gran trabajo como misioneros, mensajeros, levantando misiones. Eran misioneros, ellos andaban moviendo de un lugar a otro. Qué hermoso es poder compartir la palabra en todo momento y a todo lugar. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, toma ese detenimiento de compartir las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Pablo estuvo en el Areópago, encontró la manera muy precisa de compartir el Evangelio. Al final de su discurso, de esta prédica o de estas buenas nuevas, muchas personas fueron evangelizadas, fueron convertidas, ¿sí? Veo yo que él lo hacía al aire libre, estaba avanzando y compartiendo. No se te olvida, amada iglesia, que tenemos un llamado a compartir esta gran noticia fuera de las cuatro paredes que a veces tenemos en la iglesia. Es muy hermoso poder congregarnos, pero también es necesario salir a las calles y compartir el amor de Cristo a todas las criaturas.
y compartirlo donde quiera que podamos. El día de hoy hemos analizado este capítulo 17 así superficialmente. Me gustaría que pudiéramos analizar el versículo de memoria del día de hoy, el cual es el versículo 28. Me gustaría que lo leyéramos juntos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice en el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En este versículo podemos ver cómo Pablo los compara con algunos de los poetas, y la palabra de Dios es hermosa. Vamos a memorizar este versículo. Gracias por habernos acompañado en este episodio más. Te animo a que continúes esforzándote, esmerándote. He visto que algunos se quedaron en el camino. Yo les mando un fuerte abrazo y les digo, no se desanimen, no pierdan la esperanza, no se detengan. El Señor está en control en toda situación y vamos adelante, vamos continuando aprendiendo la palabra. Cada día podemos nosotros obtener más conocimiento de parte del Señor para compartir a otras generaciones, para compartir a otras personas. No te olvides de darle un me gusta a la página, de compartirnos, de dejarnos un comentario o varios comentarios, y te agradecemos mucho por tu atención. Mandamos un fuerte abrazo a todos, en donde quiera que estén. Hasta la próxima.